Buenos días, estimados usuarios. A nombre de la zona registrada número 9C de Lima, les damos la bienvenida. En esta oportunidad vamos a dar inicio a Sonarte Capacita con el tema denominado Rectificación de áreas a cargo de la abogada Karina Figueroa Almengor. Trayectoria profesional de la abogada es doctora egresada de la Maestría de Convención en Derecho Civil y Comercial de la Universidad Particular San Martín de Porres. Posee estudios de maestría en Gerencia Social de la Universidad Pontificia Católica del Perú. Especialista en Derecho Registral y Notarial, registradora pública de la zona registral número 9C de Lima y capacitadora registral integrante de la red de capacitadores de la ciudad. Antes de comenzar, les solicitamos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: apagar sus celulares o ponerlos en silencio y si desea contestar la llamada, hacerlo en el corredor para evitar interrupciones. Las preguntas deben ser formuladas desde sus butacas con la finalidad de que todos los presentes podamos escuchar la respuesta del expositor. A su mano derecha va a encontrar la salida de emergencia en caso de y para el público que se encuentra de manera virtual, la siguiente recomendación: mantener los micrófonos silenciados por un tema de orden y acústica. Y al finalizar el evento y llenada la encuesta, se les compartirá las PPTs mediante un link de descarga. Cabe detallar que las preguntas deben estar centradas en el tema de la exposición y deberán ser realizadas a través del chat. Para dar inicio a la exposición, les presentamos a la abogada Karina Figueroa, para quien pido un fuerte aplauso. Gracias. Ya. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la rectificación de áreas y de las unidades perimétricas. Inicio la exposición con la palabra saneamiento porque vamos a ver en el devenir de la exposición que la ley 27.333 utiliza el término saneamiento para incluir tanto el procedimiento de determinación de áreas, linderos y unidades perimétricas, como el de rectificación de áreas, linderos y unidades perimétricas. Antes de continuar, solo para saber, ¿son estudiantes, abogados, público en general, o todos somos abogados? Si en algún momento alguien no me entiende algún término o tienen alguna duda, me interrumpen con total confianza, más aún somos pocos presencialmente, o sea, se puede establecer un diálogo, ¿no? No es un monólogo, o sea, cualquier duda me la indican, ¿no? Entonces, el saneamiento va a servir como mecanismo para eliminar una inexactitud registrada. Como premisa, ¿qué es importante señalar? Es importante señalar que en un procedimiento de rectificación de áreas, linderos y unidades perimétricas, no es una figura que sirve para incrementar un área o para disminuir un área. Básicamente, como se está señalando, lo que existe es una inexactitud. Una inexactitud que permite establecer un desacuerdo entre lo que existe extrarregistralmente, digamos, la realidad física del predio, y lo que registralmente se está publicitando. Entonces, este procedimiento, ¿para qué sirve? Para corregir ese desacuerdo, ¿no? Y que se establezca una concordancia entre la información registral y extrarregistral. Y ahí se les coloca un gráfico, ¿no? Un gráfico que puede verse de diferentes formas. Que inscrito registralmente se está publicitando un predio de 180 metros cuadrados. Pero ese mismo predio, con tal cual está graficado, realmente mide 200 metros cuadrados. No es que se le va a incorporar 20 metros cuadrados de un, por ejemplo, los casos que a veces ocurren en las playas, ¿no? Estoy cerca digamos, a una montaña o a una ladera y quieren un poco coger esa diferencia, ¿no? Eso no es, ¿no? Muchos confunden o quieren poseer aquello o adquirir por propiedad aquello que no les corresponde, ¿no? Que de repente lo empiezan a poseer, pero para eso existirá otro procedimiento, que es el de prescripción, no cumpliendo con los presupuestos establecidos para eso. Inicio un poco la exposición tratándoles de los informes técnicos catastrales, porque al tratarse de unos actos que de alguna forma van a modificar asientos registrales, se podría considerar, y lo vamos a ver en la directiva, que expresamente se señala que para aquellos actos que implican una rectificación o una modificación, se va a requerir un informe técnico catastral, el cual va a ser relevante en los diferentes procedimientos de rectificación que vamos a ver en el transcurso de la exposición. Entonces, lo primero que tenemos que definir para si es que aula virtual, oficialmente existen especialistas o están iniciando su formación, es importante saber
que los informes técnicos catastrales son vinculantes para el registrador público, pero vinculantes en el aspecto técnico. El aspecto jurídico siempre va a ser objeto de calificación. Entonces, es un precedente de observancia obligatoria. Todo lo que técnicamente nos señale el área de catástrofe es vinculante. Ahora, también es importante señalar que se le denomina área de catastro, pero SUNAT no es una entidad generadora de catastro. Por eso es que ya las directivas estamos ya, debemos corregir, me incluyo, nuestra terminología clásica, ¿no? Lo que existe son bases gráficas registradas. Y uno de los hechos que motiva este acto de registración de áreas mineras y unidades perimétricas, solamente para temas un poco históricos, es cuando se empieza, digamos, hablamos del registro del predio en 1888, más o menos, cuando empezamos a hacer las inscripciones en el registro público, se realizan básicamente inscripciones sustentadas en documentación literal, ¿no? Escrituras públicas, con diferentes medidas o de diferentes sistemas de medición. No sé si habrán escuchado hablar de las varas, fanegadas, o si no, que se indicaba, ¿no? Por el frente con propiedad de tercero, por la derecha con el riachuelo tal. Entonces no teníamos claramente una documentación técnica que sustente adecuadamente las primeras inmatriculaciones. Además, los sistemas de medición han ido variando con el tiempo. Entonces, todas estas formas de medición o estas falencias iniciales, porque nuestro sistema es declarativo, esto probablemente al 100% no ocurre en un sistema constitutivo, pero nuestro sistema es declarativo. Esto de alguna forma deviene desde nuestra formación, ¿no? Es nuestra formación registral. Así se generó nuestro sistema registral. Y bueno, con el transcurrir del tiempo se han generado ciertos problemas que ahora se están buscando, a raíz de las diferentes normas dadas, en adecuar esta. Rápidamente, señalar un poco, repetir lo que les he señalado, que es vinculante para el registrador los aspectos estrictamente técnicos sobre la información gráfica que obra en el registro y, como se ha señalado, los supuestos en donde se va a requerir informe de catastro, entre otros muchos actos, es la incorporación del predio, la modificación, las rectificaciones y determinación de áreas linderas y medias. Para distinguir, cuando hablamos de determinación de áreas linderas y medidas perimétricas, es cuando en la partida registral no obran realmente medidas, digamos, es común señalar, ¿no? Por el frente, 8 metros, 8 metros lineales, por la derecha, 10 metros lineales, por el fondo. Entonces siempre está, bueno, y el colindante con la calle San Juan, con el pasaje. Entonces tenemos las dos informaciones. Cuando hablamos de determinación, cuando estas medidas no están establecidas, solamente dicen por el frente con el riachuelo o con el pasaje X, ¿no? Pero no tenemos una medida determinada. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer con este procedimiento de determinación? Se va a fijar y se va a establecer. A diferencia de un procedimiento de rectificación de áreas linderas y medias perimétricas, porque en este caso sí obran los datos. Lo que ocurre es que son inexactos. Y bueno, de alguna forma se les hace en estas primeras diapositivas un recuento de cuál es la documentación técnica que se califica o que se debe presentar. Que vamos a ver que va a variar de acuerdo a cada procedimiento de rectificación que se realice, sea un procedimiento notarial o sea un procedimiento unilateral o de cálculo, saber también, o inclusive, ¿no? Aquel procedimiento determinado con la ley 294. Pero la documentación técnica, por lo general que se requiere, sin estas normas, algunas normas de excepcionalidad, son las que se señalan, ¿no? Los planos perimétricos, planos de ubicación, que estén pues, con las mediciones de la red geodécimal decimal, ¿no? Lo mismo, ¿no? En cuanto al funcionario competente, va a variar según la norma aplicable, ¿no? En algunos casos, licitación municipal, ¿no? De la entidad generadora de catastro municipal, en otros casos, el certificado de información catastral. En otros casos se admite los verificadores cuando estamos acogiéndonos a un procedimiento de realización de declaratoria de fábrica, con la ley 17.333. También lo vamos a ver más adelante que cuánto alcanza la calificación del registrador en ese aspecto. Y esos son básicamente los aspectos generales, que no nos vamos a detener mucho, un poco para saber
¿qué conclusiones pueden darnos en los informes técnicos catastrales, ¿no? Nos pueden dar un informe de conformidad, se adecua a la documentación técnica presentada, ¿no? Al antecedente registral, puede indicarnos que existe superposición parcial o total con un predio, puede indicarnos también que se va a generar una superposición con un predio, ¿no? O también puede decirnos no lo puedo determinar, ¿no? Y cada uno de esos supuestos nos va a dar lugar a una forma de calificación determinada, ¿no? ¿Cómo procederíamos según cada circunstancia? Y bueno, una novedad de alguna forma que se incorpora en la directiva 004-2020, que antes no existía, es que, bueno, en la práctica lo que ocurría es que el área de catastro, área de bases gráficas registrales, emitía un informe técnico catastral, ¿no? Y sobre ese informe técnico catastral, el administrador emitía la calificación correspondiente. Ahora puede ocurrir que vía apelación de diferentes puntos o inclusive solamente del informe técnico de catastro, el tribunal registral determine pues, que el informe emitido requiere, digamos, un nuevo análisis por un órgano o, digamos, superior, ¿no? Y en ese caso se admite que el tribunal registral, la dirección técnica registral, soliciten a la subdirección de catastro registral emitir un informe técnico astral. El mismo que puede coincidir con el que emite en primera instancia o puede tener otras consideraciones, ¿no? Esta es una novedad que uno ahora también puede requerirlo, ¿no? Bueno, lo que regula el artículo 11 básicamente es un resumen en resumen se los he indicado. Avanzo un poco rápido porque el material que se le está indicando es un material extenso, ¿no? Puede durar mucho más tiempo, ¿no? Vamos a tratar de indicarles lo esencial de cada una de las figuras que se están tratando en esto. El informe técnico catastral se ha convertido en un punto muy importante en la calificación registral, hasta el punto que el artículo 2011 del Código Civil ha sido modificado y se ha incorporado que la calificación registral en el registro de predios se complementará con el apoyo del área encargada del manejo de bases gráficas registrales, lo que no implica una sustitución en la labor de calificación por parte de la instancia registral, ¿no? Pero si bien en la práctica siempre ha existido el apoyo del órgano catastral, ahora ha sido también está regulado por el Código Civil, en el artículo 2011 que se refiere a la calificación registral. ¿Qué supuestos vamos a tratar? Supuestos de rectificación o saneamiento registral para temas de rectificación de áreas están regulados en diferentes normas. Una es la ley 28.294, que es la ley que regula el sistema integrado de catastro, ¿no? La otra es la ley 333, que es la más común, que es la que más recurrente presentación de títulos, ¿no? En ella vamos a encontrar que existe un procedimiento con mutuo acuerdo, procedimiento no contencioso, y bueno, reconoce también el procedimiento judicial que ya de alguna forma está regulado en el Código Civil en el artículo 24. Y además tenemos dos procedimientos que se han creado a nivel registral. Se podría decir incluso con jurisprudencia registral, que es el procedimiento de rectificación por error de cálculo y la rectificación unilateral. Entonces, estos procedimientos son los que vamos a tratar en esta exposición, ¿no? Algunos consideran también la renuncia de área como un tipo de procedimiento de rectificación. No lo estoy considerando. Sí, incluso los traídos recién ha salido un presente de observancia o historia vinculada con la renuncia de área. Pero hay criterios. Algunos consideran que sí es un procedimiento de rectificación, otros consideran que no es un procedimiento de rectificación. Vamos a empezar con la ley 27.330, que es la que regula el procedimiento por mutuo acuerdo y el procedimiento notarial. De alguna forma es considerado el judicial, porque señala, pero también tenemos claro que este procedimiento ya existe. ¿Qué es lo que hace la ley 27.333 o cómo ocurre? Como sabemos, los procedimientos judiciales a veces pueden durar años en resolver un determinado caso. Entonces, a nivel judicial,
el procedimiento de rectificación de áreas y de determinación de límites y medidas perimétricas es considerado un proceso abreviado, ¿no? Ese proceso abreviado, en competencia notarial, es el procedimiento no contencioso, ¿correcto? Entonces, y hay que considerar que dentro de los procedimientos notariales tenemos el de mutuo acuerdo, no contencioso, para no confundirnos, son procedimientos distintos, ¿ya? Entonces, como aspecto general, se podría considerar que la ley 26.333 en este caso, ¿qué establece como supuesto? ¿Qué se requiere? Se requiere la intervención o la notificación de los propietarios de los predios, en este caso de los predios que van a ser objeto de rectificación o saneamiento y de los colindantes. También vamos a ver si nosotros, los registradores o no registro, quieren calificar o no las notificaciones a los colindantes. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué se tiene que notificar o según el procedimiento que se inicie, se tiene que notificar a los colindantes? Porque se tiene que cuidar que no se perjudique a terceros el suelo, ¿no? Recordemos que existen principios registrales, ¿no? El principio de legitimación, el principio de fe pública registral. Entonces, lo que el registro publicita se entiende conocido por todos y también genera oportunidad. ¿Sí? No se puede modificar un premio sin que su propietario lo sepa, perjudicándolo o causándole un perjuicio, y tampoco perjudicando el derecho de terceras personas, de terceros, de propiedad de terceros. Entonces, ¿y cuál es la finalidad de esta notificación en los procedimientos no contenciosos? La finalidad es que estos terceros o estas personas que se sientan perjudicadas se puedan oponer al procedimiento, ¿ya? Y una vez que, si se presenta una oposición, por ejemplo, en un procedimiento notarial, de competencia notarial, el notario pierde competencia, ¿no? Y asume la competencia, en este caso, el Poder Judicial. Se pasa a un proceso judicial. Cuando hablamos entonces de un procedimiento notarial, siempre consideramos, debemos tener en claro que no hay contención, que no hay conflicto, ¿ya? ¿Qué más podemos decir de la ley 27.373? Que esta norma, estos tipos de procedimientos que he mencionado hasta el momento, solamente aplican a predios urbanos o a predios ubicados en zonas urbanas consolidadas o a predios que se encuentren con proyectos de aprobación, proyectos con predios con proyecto aprobado de habilitación urbana, ¿no? Entonces, en estos supuestos, procedo. Ahora, en la práctica, si encontramos una partida registrada y se publicita como si se tratara de un predio rústico, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hace el registrador o cómo se debe calificar? En este caso, ya el tribunal también ha emitido reiterada jurisprudencia en que nosotros tenemos que solicitar que nos acrediten si el predio está ubicado en zona urbana o zona de expansión urbana, ¿correcto? Entonces, se le hace el requerimiento, no vamos a proceder a una tacha sustantiva, no. Requerimos para ver si es que ese predio se encuentra en alguno de los supuestos que he mencionado. No necesariamente tiene que estar ya inscrita la recepción de obras de habilitación urbana. No, puede ocurrir en trámite y que el usuario tenga esa documentación, pero que no la haya presentado. Si nos acredita esa situación, es aplicable la ley 27.333. Y además hay que considerar algo importante, que el Tribunal Registral también ha establecido ya en presente de observancia obligatoria que nosotros, los registradores o las las instancias registrales, no vamos a calificar el fondo o la motivación de un procedimiento notario. Entonces, en principio deberíamos asumir que el notario ha tenido conocimiento de que el predio está ubicado en zona urbana o zona de expansión urbana. Sin embargo, como calificamos, uno de los aspectos de calificación del área registral es la adecuación con los antecedentes registrales, ahí sí advertimos una inadecuación clara, ¿no? Se publicita como rústico, sin embargo, se presenta un procedimiento. Entonces, se suele emitir la esquela de observación correspondiente y finalmente se suele acreditar con un certificado de solicitud, ¿ya? Ya. Entonces vamos a ingresar al primer procedimiento que regula la ley 27.333.
que es el procedimiento por mutuo acuerdo. Como su nombre lo señala, el procedimiento de mutuo acuerdo significa que todos los propietarios, predios colindantes, y obviamente del predio que va a ser objeto de saneamiento, comparecen o intervienen en este acuerdo. ¿Por qué hago esa referencia? Porque aun cuando parezca tan obvio, esto ha pasado por una secuencia. Ha habido un momento en que el Tribunal Registral consideró que en un procedimiento de rectificación de áreas por mutuo acuerdo, bastaba con que se emplace a aquel propietario cuyo, digamos, cuyo lado iba a ser afectado. Es decir, si se iba a modificar la parte correspondiente al lindero de la derecha, que solamente se ha emplazado aquel colindante que está hacia la derecha. Entonces, esto ha pasado cuando ha transcurrido el tiempo, se han modificado criterios y se ha establecido que no, que en un procedimiento mutuo acuerdo en la escritura pública comparecen todos. El titular, el predio a sanear y el de todos los colindantes. Ahora, eh, uno de los supuestos, obviamente, cuando hablamos de este procedimiento es que el predio ya esté inmatriculado. Con vía rectificación de área no se va a... Tenemos lo que hemos señalado. Existe una inexactitud, o sea, el predio ya está. Ese es el primer supuesto. Con la intervención o con la comparecencia de los colindantes en la escritura pública, se entiende que existe el consentimiento o la rectificación que se va a hacer. En este caso, el notario no va a hacer emplazamientos, no va a hacer todo el procedimiento que se realiza en el otro tipo de procedimiento notarial, ¿no? No convencional. Es como una escritura pública de compra-venta, solamente la comparecencia de las partes, indicando cuál es el error incurrido, ¿no? Y podría ocurrir también, por ejemplo, que se rectifique uno de los colindantes. Entonces, el tribunal registral ha señalado que en esos casos, por ejemplo, ese es un caso en el cual podría existir superposición, podría ser, pero también podría ocurrir que estos propietarios, como al ser colindantes, están interviniendo, están prestando su consentimiento con esa rectificación, en cuyo caso se rectificarán los linderos y medidas perimétricas de ambos, ¿no? La superposición va a desaparecer con solo ellos. Ahora, el hecho de que se indique que se desea por escritura pública no implica que no se presente la documentación técnica. Siempre, como ya mencioné al inicio, se va a requerir que se presente plano de ubicación, ¿no? Plano distribución. Estamos hablando ya que entramos en un procedimiento de un régimen de protección civil común. Estamos tratando de los genéricos, ¿no? Entonces, digamos, los planos de localización y ubicación y aquel que señala por cuál es el área o lidero que va a ser objeto de rectificación. ¿Ya? Siempre va a ser acompañado de la documentación técnica correspondiente. Ahora, podría ocurrir, y aquí también hay cierta discusión, como les señalé, nuestro sistema es declarativo, no constitutivo. Por ende, podría darse el supuesto que no todos los predios colindantes estén inscritos o inmatriculados en el registro, ¿no? Pero se hayan inscrito. Entonces, dice en esos casos, procede una rectificación por mutuo acuerdo si el colindante no es inscrito. No es un precedente, es un acuerdo que es discutible también, donde dicen que sí, porque nuestro sistema, gracias a la motivación, pero estoy colocando para que ustedes mismos lo puedan eh, revisar después. La consideración justamente es esa, ¿no? Que nuestro sistema no es constitutivo y por ende no se podría condicionar la inscripción de un predio colindante para someterse o para sujetarse a este procedimiento por mutuo acuerdo, ¿no? ¿Cuál es la discusión? La discusión que existe al respecto es que al tratarse de un predio no inscrito, no existe certeza si en efecto quien indica ser el titular en la escritura lo es, ¿no? Y la presunción de que aquellos bienes que no pertenecen a nadie le corresponden al Estado, ¿no? Entonces hay una discusión sobre si ese colindante no inscrito realmente lo que va a hacer es valer un derecho que probablemente se esté discutiendo o no, ¿no? Pero se admite que un predio pueda no estar inmatriculado. O sea, no es requisito que todos los colindantes estén inmatriculados.
La sugerencia o la posición en este caso para no ingresar de repente en futuros conflictos es que de repente podrían acogerse a uno contencioso, ¿no? Que no le genera mayor inconveniente, asegurándose en este caso de las posibles discusiones de titularidad posterior que podría haber sobre este periodo colindario. Otro aspecto que se ha considerado en el caso del mutuo acuerdo es qué pasa si un colindante, por ejemplo, es una vía pública, ¿no? Tiene que comparecer la municipalidad, el representante de la municipalidad provincial en la estructura pública. El tribunal ha considerado que no. En ese caso, como se trata de planos visados por la misma municipalidad, se entiende que si la municipalidad está visando los planos, está prestando su consentimiento con la administración adentro, ¿no? Entonces, en ese sentido también ya hay resoluciones del tribunal reiteradas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si Catastro dice, sabes que yo no puedo determinar que el área, el IMF y la queja me indican son los que corresponden, porque tengo consultado porque o no presentaron documentación técnica o no cuenta con la información para llegar a esa conclusión? También existe reiterada jurisprudencia registral en el sentido de señalar que las falencias o los defectos con los que cuenta el registro no pueden ser trasladados al usuario. Entonces, si es el registro el que está generando esta deficiencia, digamos que se actúa pro usuario. Entonces, si no se puede determinar, no va a ser un obstáculo para que no proceda esta rectificación por mutuo. ¿Ya? Esto sí se está señalando en esto. Bueno, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Lo que les acabo de decir no aplica pues en un procedimiento de rectificación. Mira, vamos a ver casi al final de la imposición. Ahora, ¿cuál es el segundo procedimiento regulado en la ley 27.333? Es el procedimiento no contencioso. En este caso, sí va a haber una actuación notarial, ¿no? El notario va a realizar una serie de diligencias en ese procedimiento. Va a colocar cartel en el predio, va a notificar a los colindantes, se van a hacer publicaciones en el diario, luego de transcurrir 30 días se procede a llevar a escritura pública si no existe una oposición al procedimiento. ¿Cuáles son los supuestos para aplicar ese procedimiento no contencioso? En principio, lo que se requiere es que el área real del predio sea igual o inferior a la vigente. Sin embargo, procede si es mayor, sí procede, pero para esto adicionalmente se requiere un informe favorable del área de catastro. Cuando digo área de catastro, nos estamos refiriendo a nuestra interna, ¿no? Área de catastro, ¿no? Entonces, si tenemos un informe del área, de esta área que señala que no existe superposición, procede aun cuando se rectifique hacia un área mayor. Entonces, dos cosas claras en que procede. Cuando el área de catastro puede determinar la existencia de superposición, y dos, cuando el área de catastro no puede determinar si existe o no superposición, por los mismos argumentos. No lo vamos a trasladar al usuario. No procede cuando el informe del área de catastro advierte que el predio se superpone con el área de otros predios. Y cuando el área real del predio es superior a la registrada, procederá siempre y cuando exista una certificación registral de que la mayor área no se superpone a la otra área registrada. Entonces, aquí claramente la superposición se convierte en un obstáculo para inscribir a ese tipo de procedimiento, ¿correcto? En el procedimiento no contencioso existe la posibilidad de extender una anotación preventiva. Es decir, el notario puede cursarnos un oficio, una copia certificada de la solicitud de anotación preventiva y copia certificada de los planos pertinentes, ¿no? El plano perimétrico, el plano de ubicación. ¿Cuál es el beneficio de anotar preventivamente? La reserva de prioridad que otorga, la publicidad que otorga una anotación preventiva.
porque si alguien contrata después, ya sabe que ese procedimiento está siendo objeto de un procedimiento de rectificación de área. Entonces, esa anotación, recordemos que los efectos de una extensión definitiva, cuando hay una anotación preventiva inscrita, es que los efectos de la definitiva se van a retrotraer hasta la fecha en que se anotó, hasta la fecha del asiento de presentación de la anotación preventiva. ¿Ya? Entonces, los asientos intermedios, se entiende, tienen conocimiento de todo de lo que se anotó, que había un procedimiento en todo. Se aplica para una de demanda. Los efectos son exactamente los mismos que de una anotación de demanda, por ejemplo, ¿no? Los efectos, me refiero a efectos registrales. Ahora, ¿es obligatoria la inscripción de la anotación preventiva? No es obligatoria, pero es recomendable, ¿no? O sea, si es que al registro ingresa directamente la escritura de rectificación por un procedimiento no contencioso, el registrador público no debería indicarle previamente o no previamente cumple con escribir la anotación previa. No es un acto previo, ¿no? Básicamente sirve para darle prioridad al usuario, para garantizarle, darle mayor seguridad jurídica al usuario que está tramitando este procedimiento. Ahora, la interpretación también es aplicable me refiero a que esta interpretación que se ha hecho sobre si no se puede determinar, si el área de catastro no puede determinar si existe o no superposición, también en ese tipo de procedimiento favorece al usuario, ¿no? No existe posibilidad de. Ahora, sobre el tema de los planos, es importante también señalar que si bien el artículo 504 del Código Postal Civil, que también es acogido por este tipo de procedimiento, señala que se requiere la avisación municipal en la documentación técnica. Como les he referido hace un momento, en la calificación registral no se califica ni el fondo, ni la motivación, ni los aspectos procedimentales. En tal sentido, se ha señalado que es exclusiva responsabilidad del notario verificar la formalidad de esta documentación. Entonces, si el procedimiento notarial se inició y concluyó con un plano que no ha sido visado por la municipalidad, eso no va a ser tampoco objeto de calificación a mano, ¿no? Porque ya el notario lo ha valorado dentro de su procedimiento. Eso es en cuanto a la notificación de los colindantes. En cuanto a la notificación, tenemos el mismo argumento. La notificación de los colindantes es un aspecto procedimental. Por ende, esa notificación también es de responsabilidad del notario. O sea, nosotros no vamos a cuestionar si los colindantes fueron o no emplazados. Se entiende que también es parte del procedimiento notario. Y obviamente vamos a verificar lo relacionado a que el predio, si es que corresponde al titular indicado, el informe técnico del área catastro, que no exista superposición, y o en todo caso, por lo contrario, exista una certificación emitida en el sentido de que no existe superposición, o también, como se ha señalado, la facilidad de que si existe imposibilidad de dar un informe favorable, esto pues no es trasladado al usuario. Hay varias resoluciones que se les están juntando en las diapositivas que están relacionadas con lo que estoy señalando, por eso las estoy pasando rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que califica el registro? Básicamente que se determine que existe una ausencia de superposición. En este tipo de procedimiento, eso es lo relevante. Que el informe técnico de catastro sea favorable a ese procedimiento para que acceda, ¿no?, positivamente al registro. El procedimiento, de alguna forma más conocido y ya menos frecuente en temas de rectificación y de calificación de áreas, hace el procedimiento está regulado en el artículo 4 del Código Postal Civil. En este caso, pues aplicaríamos también lo relacionado a la calificación de mandatos judiciales.
En el caso de mandatos judiciales, la calificación registral es limitada. Tampoco calificamos fondo, motivación ni el aspecto procedimental. Sí calificamos adecuación, competencia, ¿no? Porque no existen obstáculos en la partida correspondiente. Entonces, ¿qué documentación tendríamos que considerar en este caso también? Que se presente pues la sentencia, ¿no? La sentencia que determine cuál es el área o que establezca qué procede la rectificación y en qué forma. Con esa documentación técnica, y acá hay, a veces se presentan muchas observaciones en cuanto a la documentación técnica que da mérito a la inscripción de este acto. Aquí hay que considerar que la documentación técnica que debe ser presentada al registro es aquella que meritó la expedición de la sentencia, ¿no? Entonces, es aquella que ha sido valorada por el juez al experto. Recientemente, hace unos días, se ha establecido que, por ejemplo, en un procedimiento de prescripción adquisitiva judicial que se acumula en el mismo artículo, se está señalando que no es necesario que se solicite la autorización municipal, sino aquella documentación técnica que valoró el juez para expedir su mandato. Entiendo, no es el caso, pero entiendo que esta resolución podría ser aplicable también al supuesto de ratificación de áreas, linderos y medidas perimétricas, porque lo relevante es tener la documentación técnica que indicó el juez en ese tipo de procedimiento. Entonces, ¿y cuándo se va a dar? Se da, obviamente, por lo general, se da cuando ya hay un supuesto de superposición de áreas, linderos o medidas perimétricas, ¿no? Cuando existe un conflicto de intereses. Sin perjuicio de que cualquier usuario puede optar sin este supuesto a ingresar a una decisión judicial. Ya se ha señalado que se tramita como un proceso abreviado. Rápidamente, esto lo vamos a dejar al final, la 28294, y vamos a enfocar a lo que es más frecuente para el usuario, se presenta con más frecuencia por los particulares, en todo caso, ¿no? ¿Cuál es el otro supuesto frecuente? Es sencillo, ¿no? Es el supuesto de rectificación por error de cálculo. El origen de este tipo de rectificación es jurisprudencial. Se podría considerar que es el registro quien genera esta forma. No está establecido en la ley 27.333, sino que lo vamos a encontrar inicialmente en la jurisprudencia sustentado en el Reglamento General de los Registros Públicos para el caso de error de cálculo, en el artículo 85. La fuente de normativa es el artículo 85. ¿Qué regula el artículo 85? Es aquel artículo que regula la rectificación sustentada en documentos fehacientes. Para quienes elaboran en el área o están iniciando como especialistas o practicantes, habrán visto que ese artículo se aplica con más frecuencia en las rectificaciones de nombres, ¿no? Por ejemplo, cuando se identifican con una libreta electoral determinada y nos adjuntan los certificados de inscripción en el cual obra el documento de identidad actual, ¿no? O cuando encontramos un documento en el cual consigna un nombre, que es una partida de nacimiento y tiene un segundo nombre, entonces, así como existen, así como RENIEC, ¿no? Es quien emite ese tipo de información, que tiene todos nuestros datos de identidad. En el caso de las rectificaciones de áreas, es claro que una entidad generadora de catastro tiene los datos relevantes del predio, los datos certeros. Entonces, por eso es que se ha considerado que esa rectificación de error de cálculo que se da cuando el error consiste básicamente en un error numérico, un error de inexactitud numérica. Si tenemos el documento emitido por la entidad generadora, sea por la municipalidad, la memoria descriptiva, el plan emitido por la municipalidad, y solamente, este es un punto importante, solamente lo que se rectifica por este tipo de procedimiento es el área. Los linderos y las medidas perimétricas tienen que estar claramente delimitadas en la partida. Eso no lo vamos a hacer. Consignadas ya los linderos y medidas perimétricas
y con esos linderos de unidades perimétricas, digamos, se señaló que el área es de 180 metros cuadrados, y efectuando la operación aritmética, sí, es de 190 metros cuadrados, y eso se determina de la documentación técnica presentada, y el informe del área de catastro así lo señala, se procede a la rectificación correspondiente. Entonces, no se sustenta en lo que dicen las partes, no es porque los propietarios lo indiquen, ¿no? Como puede considerarse ese procedimiento que se hace con otros cuadros. No es porque las partes lo indican, sino porque tenemos la documentación fehaciente que nos permite establecer que en efecto ha habido un error de cálculo en las mediciones, ¿no? Y bueno, el artículo 85 dice, cuando la rectificación se refiere a hechos susceptibles de ser probados de un modo absoluto con documentos fehacientes, basta en la petición de la parte interesada, acompañada de los documentos que aclaren el error. Dichos documentos pueden consistir en copias legalizadas del documento de identidad, partidas de registro de Estado Civil o cualquier otro que demuestre indubitablemente la inexactitud. Estamos en cualquier otro que demuestre indubitablemente la inexactitud. Como les he referido, las medidas perimétricas tienen que ser las mismas, no se va a producir alguna alteración al respecto. ¿Se requiere el informe área de catastro? Sí, también. Y ese informe tiene que determinar que los linderos, las perimétricas y ubicación espacial del predio no ha sufrido variación alguna. Y si no puede determinarlo por inexistencia o defectos de información, procede la rectificación. También se acoge el mismo beneficio de si por algún motivo atribuible al área no se puede dar el informe favorable. Este agregado, porque al principio solamente esta rectificación por error de cálculo se procedía solamente sobre predios urbanos, pero debemos tener en claro que este no es un procedimiento que sea regulado en la legislación. Por ende, no tiene la limitación que establece esta ley, que la limita a predios urbanos ubicados en áreas de expansión urbana. Entonces, siendo así, ese tipo de rectificación aplica tanto para predios rústicos o para predios rurales como para predios urbanos, ¿no? Con los supuestos ya señalados. Dice, documentación idónea, la establecida en la ley 31.145. En varias jurisprudencias que les cito a continuación, se hace referencia al artículo 20 del reglamento de inscripción. Pero aquí es importante señalar, porque antes se distinguía la presentación de documentos para este tipo de premios, según se ubicaban en zonas catastradas o zonas no catastradas, y lo hacía el verificador, ¿no? Utilizaban los planes del verificador. Esto ha sido derogado, ¿no? Ahora se requiere un certificado de información catastral emitido, obviamente, por la entidad generadora que corresponde. Entonces, por eso es que, si bien las resoluciones van a ver que se hace referencia al artículo 20, es porque así en momento se adoptó el acuerdo, un acuerdo plenario con la normativa vigente en aquel momento, ¿no? Pero consideren que ese artículo ha sido muy... Entonces, ahora el sitio en este tipo de predios es el certificado de información catastral. Para un predio urbano queda claro que es el plano en la memoria visado por la autoridad municipal, ¿no? Correspondiente. En este caso, como ya se ha referido, se prescinde de los procedimientos establecidos en la ley 27.330. Y bueno, con el informe técnico favorable, ¿no? Como este tipo de rectificación ha sido objeto de diferentes pronunciamientos registrales, en el Pleno 227 del 2020 se unificaron todos. Y se consolidó todo en este precedente que señala, ¿no? Se los leo. Es inscribible la rectificación de área de un predio urbano en mérito al plan y memoria descriptiva fijados por la autoridad municipal correspondiente, prescindiendo de los mecanismos rectificatorios previstos por el artículo 13 de la ley 2333,
si el error surgió del equivocado o inexacto cálculo matemático de usuario, siempre que en los antecedentes registrales obren las medidas perimétricas y éstas se mantengan inalteradas. También procede la rectificación por error de cálculo respecto de predios rurales, para lo cual se adjuntará la documentación a que se refiere el artículo 20 del reglamento de inspección. Se requiere además el del informe del área de catastro que determine que los criterios, medidas perimétricas y ubicación espacial del predio no han sufrido variación alguna en base a la información gráfica con la. Sin embargo, si el área de catastro no puede determinarlo por inexistencia de información gráfica registral o por defectos de ella, también procederá a la. Entonces, en todos los procedimientos que hemos señalado, hemos visto que se da la facilidad de no se puede determinar, es favorable al usuario. Esto no va a aplicar en el procedimiento siguiente, en el procedimiento de rectificación unilateral. Ahí el informe sí tiene que ser claro y definido. El procedimiento de rectificación unilateral también es un procedimiento que se instaura a nivel registral, también a través de jurisprudencia registral, ¿no? Y sus supuestos son específicos. En este caso lo tiene que solicitar vía escritura pública el titular registral. Y también con documentación técnica emitida por la entidad generadora, en este caso, según se trate de predio urbano o de predio rural, porque es aplicable a ambos tipos de. Y ahí, bueno, si no se cumple con los presupuestos que se va a señalar o que de alguna forma ya de forma resumida es indicado, pues tiene que acudir al procedimiento, a los procedimientos establecidos en la ley 27.333 o en la ley 28.294, ¿no? Le he dejado al final por un tema de tiempo. ¿Cuáles son los presupuestos para que proceda este tipo de rectificación por rectificación unilateral? Que lo solicita el propietario inscrito, que se acompañe en la documentación prevista, ojo que acá lo que le señalé, ¿no? Prevista según cada entidad, ¿no? En el caso del urbano, tengamos la memoria descriptiva y el plano visado por la municipalidad, y en el caso de estudios rurales, el certificado de información. Dice que el área de catastro determine indubitablemente que el ámbito gráfico resultante se encuentra dentro del predio. Aquí ya no aplica ya el hecho de que si no lo puede determinar. Aquí tiene que ser indubitable. Que se va a rectificar corresponde. Si hay superposición, no. Si el predio se encuentra afectado, y ese es un adicional a los otros tipos de rectificación, que es que si el predio se encuentra afectado por una carga o gravamen, se va a requerir también la intervención de estos acreedores, hipotecarios es hipoteca, ¿no? O aquella persona que ha entablado una medida de embargo, si tiene una medida cautelar. ¿Por qué? Porque podría ocurrir que vía rectificación unilateral se reduzca el área, ¿no? O sea, se inscriba, digamos, se publicite como 200 y termine siendo 160 metros cuadrados. Entonces, en este caso, como se podría entender que la ejecución podría generarse un perjuicio a aquel que tiene una medida cautelar ya trabada, o aquel que tiene una hipoteca, vemos lo que hemos dicho, ya, ¿no? Fe pública, legislación, ¿no? Entonces, a efectos de no perjudicarlo, lo que se requiere es que estas personas autoricen esta rectificación que se está planteando. Y bueno, de alguna forma esto es lo mismo, y se procede a la rectificación de áreas, linderos, medidas perimétricas en mérito de escritura pública otorgada por propietario, acompañada de la documentación a que se refiere el artículo 20 del reglamento de inscripciones del registro de predios. Solo si el área de catastro determina indubitablemente que el ámbito gráfico resultante se encuentra dentro del predio inscrito. Dicha rectificación no procederá cuando se afecten derechos de acreedores inscritos o medidas cautelares, salvo que los afectados o el órgano jurisdiccional o administrativo autoricen la rectificación. ¿No? Así es similar en las diferentes resoluciones que se están dando. Ahora, hay que considerar que en este caso el título que da derecho de inscripción es una escritura. En cuanto una precisión en cuanto al procedimiento no contencioso que he señalado hace un momento respecto a la ley 2233. Para algunos autores,
el procedimiento no contencioso debe efectuarse por escritura pública, ¿no? Sin embargo, se ha admitido, y creo que se sigue admitiendo, porque como les he indicado, eso finalmente también es parte de la competencia notarial. Lo que pasa es que la ley 23.157 prevé que pueda ser por, como surge, esta ley 23.157 es una ley de regularización de las actividades de fábrica, así que digamos surge la posibilidad de estos procedimientos notariales, ¿no? Y permite la posibilidad de que sea por un formulario registral o por escritura pública, ¿no? Algunos consideran que esta regulación fue modificada por la ley 27.333 al señalar que luego de 30 días se eleva a escritura pública, entonces quitando la posibilidad del formulario y la, ¿no? Sin embargo, van a encontrar resoluciones que entiendo son aplicables también para la ratificación de prescripción que en el momento se requería formulario con acta, formulario de registrar acompañado del acta, o escritura pública. Luego se indicó que el formulario registral no era indispensable, bastaba el acta por escritura pública. Entonces, ahora la tendencia es hacia la inscripción, al menos están, las opiniones son en que la 26.333, al establecer un plazo de otorgamiento para la escritura pública, ese debería ser el instrumento a solicitar. No solo dejo a consideración porque se trata si parte de los oyentes por el área virtual o presencial quieren iniciar ese tipo de procedimiento, ¿no? De repente lo más recomendable es que opten un inicio por una escritura pública, ¿no? Para evitar posibles observaciones futuras, ¿no? Pero entiendo que hasta el momento se sigue admitiendo los datos, ¿no? O pocos notarios ya usan el acta. Finalmente es parte de su de su responsabilidad de procedimiento notario. Bueno, estos son los más frecuentes y tenemos un procedimiento que lo dejé al final, porque es un procedimiento que se genera básicamente, o sea, no surge con el ánimo de ser un procedimiento para registrar áreas, linderos o medidas perimétricas. Como les dije, la ley 28.294 es una ley que regula de alguna forma, lo que busca es un catastro integrado y que se identifique cada predio con un código único catastral. Pero para esta identificación pues, se requieren datos exactos, que la identificación del predio sea clara y concreta. Entonces, puede ocurrir que esa identificación, digamos que la identificación del predio existan ciertas discrepancias. Entonces, ante esa discrepancia es que surge el procedimiento de saneamiento catastral y registral, ¿no? Que se aplica a los predios inscritos en el registro de predios, sean ubicados en zonas catastradas o no catastradas, porque acá entiendo que aquí, en esta norma intervienen las diferentes entidades generadoras de catastro, ¿no? Entonces, siempre aquí hay intervención de entidad generadora de. En caso de discrepancia entre la información registral y la catastral, aquí es donde se da la anotación preventiva en la partida registral del área, linderos y medidas perimétricas consignados en el plano presentado. Entonces, surge ante esta discrepancia. O sea, en estricto considero que no nace con la intención de registrar. La intención de la norma es básicamente asignarle a una unidad, a un predio, un código único catastral que lo identifique como tal, ¿no? Y ante esta discrepancia es que surge la posibilidad de sanearlo y se procede también a una anotación preventiva. Diferencia. La diferencia es que en este caso, en cuanto a la fase procedimental, en este caso es el área registral, es el registro el que se va a encargar de notificar a los colindantes, ¿no? Digamos que es un procedimiento ya enmarcado dentro del ámbito registral, ¿no? Se cursan los oficios correspondientes a los colindantes, el oficio también para la publicación que corresponda. Si existe una oposición, la unidad registral va a resolver si procede o no procede esa oposición, y si el usuario no está de acuerdo con ese pronunciamiento, tiene la posibilidad de apelar ante el tribunal registral, por eso que se considera y se trata de un procedimiento trilateral, ¿no? De todas maneras, me pareció importante plantearlo como uno de los procedimientos que pueden sanear áreas, linderos y medidas perimétricas. Dice, la anotación preventiva que se consigna el área, los linderos y medidas perimétricas consignadas en el plano, se notifica a los titulares de los predios colindantes,
señalado existe posibilidad de oposición y bueno, se genera la inscripción correspondiente. Entonces, se ha cumplido de alguna forma con el término de exposición. Quiero darme, no sé si tienen algunas dudas, consultas sobre el tema. Sí, ¿no? Agradecemos a todos los participantes y a la abogada Karina Figueroa por su excelente exposición y estimados participantes, a partir de ese momento pueden realizar sus preguntas. Para las personas que se encuentren en la modalidad virtual, pueden redactar sus preguntas en el chat de Zoom para poder. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Ahora, en un proceso de declaratoria de pauta, hemos detectado el verificador de que hay un error de cálculo. Y hemos pedido la rogatoria que se consigne ese error de cálculo como una carga. Una vez que se inscriba la fábrica, posteriormente puede hacer el levantamiento de esa carga, sustentando con un plano perimétrico y utilizado por la municipalidad para levantar esa carga específica. Ya, usted cuando me indica que está detectando una carga, lo está estableciendo como carga, se refiere a esa norma que da la posibilidad de hasta el 25%. Hay un error de cálculo evidente que le hemos consignado en el informe técnico de la declaratoria de fábrica. Y hemos puesto en conocimiento de que hay ese error y queremos que se inscriba de todas maneras la fábrica y que se ponga como carga en la facilidad que hay ese error de cálculo. Lo que pasa es que la ley 23.757 prevé la posibilidad de establecer como carga una diferencia de años determinada. Pero si me está indicando que se trata de un error de cálculo, podría, con la documentación que entidad generadora de frente, corregir antes que escriba la declaración. ¿Sabe? Por ahí he visto alguna jurisprudencia en que pide lo contrario, que primero se presente como carga y después se levante la carga. Pero para que se levante la carga va a tener que tener la documentación. Yo presumo que no lo hacen porque para una ley, para un procedimiento por regularización no se requiere la intervención de la municipalidad. En cambio, para una rectificación por error de cálculo, sí se requiere la documentación técnica municipal. En estricto, la ley 23.757 sí prevé la posibilidad de que si existe no lo plantea como error de cálculo. Lo que plantea la ley 23.757 es, que en el formato lo señala, es que existe la posibilidad de que, digamos, tiene registralmente un área y ustedes cuando lo presentan, se reportan otros linderos u otra área. Esa discrepancia, según la ley 23.757, sí es inscribible. Pero cuando usted me indica que se trata de un error de cálculo, entonces usted ya lo estaba denominando como tal y eso no se ha determinado porque no se tiene la documentación emitida por una entidad generadora. O sea, en este caso no está presentando planos visados por la municipalidad. Sí se quiere como carga esa discrepancia y en tanto no excedan los límites de la tolerancia. Entonces, sí es un acto inscribible como, pero no como error de cálculo. O sea, no se les va a consignar que se trata de un error, sino una discrepancia, porque lo prevé la ley. ¿Alguna otra pregunta? Vamos con la pregunta del dictamen. A ver. El participante Luis Alberto Lengua Cabrera consulta. ¿Qué procedimiento sería más recomendable si acabo de recibir mi departamento y la inmobiliaria de Lima me entrega una partida que discrepa con el área física real? ¿Debo contratar a un especialista para sustentar mi pedido ante el registro? Cuando estamos hablando ya de un departamento, estamos en un régimen ya de propiedad exclusiva y propiedad común, donde probablemente podrían generarse perjuicios acá. Entonces, aquí yo creo que lo que tiene primeramente que establecer es lo más sencillo. Si está en un supuesto de un error de cálculo. Si está en un supuesto de error de cálculo y se trata de una edificación que ha sido otorgada con licencia de obras, ¿no? Probablemente logre obtener la documentación visada por la municipalidad y podría presentarla. Ahora,
también podría acogerse a cualquiera de los procedimientos regulados por la ley 27.333, porque en efecto esos procedimientos surgen a raíz de la dación de la ley 27.150. Entonces, sobre qué le sugiero va a depender mucho, o sea, primero, qué motivó ese error o cómo determinó ese error y a cuánto asciende ese error. Porque, ojo, y también es importante mencionar, si es que quiere rectificarlo o permanecer así con esas medidas. Porque ese error no va a impedir, los errores que les he mencionado, no van a impedir que ustedes transfieran los inmuebles, como que se confunden, ¿no? Algunas personas confunden que encuentran algún error, digamos, mide 90 metros y realmente tiene 93 metros cuadrados. Uy, ahora no se va a poder inscribir en el resto. No es así. Porque en los actos de transferencia o de disposición, nosotros verificamos la identificación del predio. Si es el departamento 501, que se esté vendiendo el departamento 501, con los áreas lineales y medidas perimétricas inscritos en el registro. O sea, los actos de disposición posterior no van a ser afectados. Ahora, si su error, o sea, es tal la medición que considera que está afectando, porque recordemos que cada metro cuadrado, o sea, ahora a nivel predio, cada metro cuadrado tiene un valor. Puede costar $1.500, $2.000, $3.000, $1.000. Cada metro cuadrado es importante, ¿no? Pero también a veces hay que medir costos-beneficios. ¿Por qué le decía que podría ser un poco complejo? Si opta por un mutuo acuerdo, probablemente va a tener que conversar con sus vecinos según cuántos departamentos haya por piso, a ver si ellos están de acuerdo en concederle esa autorización para que después si uno de los colindantes es pasaje común, tendrá que haber un acuerdo de junta de propietarios que autorice, entonces se va complicando el mutuo acuerdo, con lo cual, de repente, según mucho, depende mucho de la posición, para mí depende mucho de cuán relevante es la rectificación, ¿no? ¿no? En ese caso. ¿Quiénes son sus colindantes? Si tiene muchos vecinos colindantes, y si va a intervenir también la junta de propietarios, que es muy difícil a veces obtener un acuerdo de ese tipo. Entonces, por ahí de repente podría descartarse el mutuo acuerdo y nos vamos al procedimiento no contencioso, con lo cual sus vecinos van a ser emplazados para, en todo caso, dispongan si tienen alguna oposición o no al respecto. Entonces, podría enfocarse a cualquiera de los procedimientos que he señalado, pero va a depender mucho ya si es un no contencioso, de los efectos de los emplazamientos que realiza el notario. Si es un mutuo acuerdo, si es que todos los colindantes están de acuerdo en darle esa autorización, ¿no? Correspondiente, ¿no? Porque a veces, bueno, implican temas de desafectación de áreas, si es que intervienen, si es que hay áreas comunes de por medio. Al hablar de una propiedad horizontal ya es un poco más compleja la expresión. Otra pregunta de la participante Virginia Matos Flores, quien dijo: buenos días. ¿Qué procedimiento corresponde cuando no figura la colindancia, pero sí la coincidencia del área y medidas perimétricas entre la partida y la realidad física? No indica las colindancias. Ya, ahí tenemos dos posibilidades. Si todo el predio está sin colindancia, estamos hablando de un procedimiento de determinación del lindero, ¿no? Con lo cual es aplicable los procedimientos establecidos en la ley 27.331. No es el error de cálculo porque procede solamente para. En cambio, los procedimientos que he señalado de la ley 27.333, sea el mutuo acuerdo o sea el no contencioso, es aplicable para los casos. Ahora, si estamos hablando solamente de una de las medidas perimétricas, los ejemplos más claros y propicios de una rectificación unilateral justamente es esto, ¿no? Surge este procedimiento porque tenía el área, tenía los linderos, pero les faltaba justamente la medición de unas medidas perimétricas de uno de los linderos. Entonces el tribunal analizó y dijo, bueno, tengo el informe favorable, pero no estoy en el supuesto de error de cálculo. Y así es como más o menos surge la figura de la rectificación unilateral. Entonces, depende si se va a determinar totalmente o es solamente por defecto de algún lindero, ¿no? En cuyo caso, si es solamente uno y sabe que el área coincide y las demás medidas son correctas, pues probablemente podría optar por el de rectificación unilateral.
El participante Arroyo Arellano consulta. He adquirido un departamento y de la partida se observa inscrito una servidumbre. ¿Afecta de alguna manera cuando lo quiera vender? Gracias. Ya. Cuando hay una servidumbre escrita, presumo que es debe ser perpetua, ¿no? Hay casos en los cuales se hacen servidumbres para que el otro predio tenga parte, no tenga salida. Digamos, en los supuestos de un primer con segundo piso, a veces hacen una escalera dentro de la propiedad del primer piso, lateral, para que el segundo pueda salir. Un ejemplo, ¿no? Afecta probablemente en el precio. Lo que pasa es que por lo general las personas que adquieren un predio quieren un predio saneado, que no tenga hipotecas, que no tenga paros, que no tenga ningún gravamen, ¿no? Ahora, las servidumbres por lo general pues, son, al menos las más conocidas que acceden al registro son las que dan pase a alguna unidad que no tiene salida directa, o por ejemplo las casas de playa, las de vista, ¿no? Que no pueden construir más allá de una determinada medida, porque también quería que una playa porque tiene más. Entonces, esas servidumbres, desde que son encargas o gravámenes, de repente por ahí afecta un poco su precio, ¿no? Pero en cuanto a la disposición o todas las facultades del propietario, no, ¿no? O sea, como toda carga, a veces uno quiere, como le digo, ¿no? Un predio totalmente libre, ¿no? Por ahí podría tener algún inconveniente, ¿no? Pero valorización me parece más, no, no sé si tema de vecinos, ¿no? Problemas con aquel que se le da la servidumbre y ya es otro tipo. Etcétera. Alexander Vera consulta. Recibí mi departamento y la cochera no estaba independizada. El área comprada discrepa del área real. ¿Qué procedimiento debo seguir para la independización y rectificación? Ahí también estamos ingresando a un tema de reglamento interno. Se tendría que ver, uno, cómo está el reglamento. O sea, ahí hay una revisión. ¿Por qué? Porque se tiene que establecer en esa edificación, si no está independizada, la primera pregunta sería, ¿ya tiene un reglamento interno? Si a este estacionamiento lo han considerado como sección exclusiva. Se lo han vendido, entiendo que es una sección exclusiva, a la cual le han tenido que asignar un porcentaje de participación sobre zonas comunes. Entonces, si tiene todos esos datos, tiene área, dinero, vías perimétricas, hay un reglamento interno, solamente le faltaría la documentación técnica, un plano correspondiente. O podría ocurrir también, que algunas inmobiliarias lo hacen, que es una independización de unidades funcionales. ¿Qué significa eso? Que algunas inmobiliarias unen en una sola partida el departamento con el estacionamiento. Entonces, y quieren generar otra partida independiente. Pero ahí es o sea, para ese caso se tiene que hacer todo un estudio, porque se tiene que ver, como les digo, si es que se genera una unidad funcional, esa unidad funcional probablemente haya sido considerada solamente como una unidad. Entonces, si esta quiere ser independizada, ¿es factible? Sí es factible. Pero luego ese porcentaje de participación va a tener que ser dividido, cuánto le corresponde al departamento, cuánto le corresponde al estacionamiento. O sea, sí es factible hacerlo, pero se tiene que saber con qué cuenta, ¿no? Con qué documentación técnica cuenta, si hay reglamento interno escrito, si ya tiene un plano determinado, si solamente está inscrita la fábrica, ¿no? Pero yo entiendo que solo el estacionamiento es lo que falta independizar. E inclusive, saber si el estacionamiento realmente se lo transfirieron con un contrato determinado o son los estacionamientos que se fijan a veces como comunes para ellos, ¿no? Es todo un estudio que hay que hacer. Pero sí, toda unidad exclusiva es factible de independencia. Listo. No hay más preguntas. Puedes pedirte. Bueno, entonces, después de este tiempo he regresado a Sumar que escucha, así que se capacita. Igual siempre es algo para mí ayudar o compartir conocimientos, porque finalmente todos ganamos con eso, ¿no? Ustedes, los que están en proceso de formación, ¿no? Y nosotros, en la calificación misma de los títulos, ¿no? Así que cualquier cosa, cuentan conmigo para este tipo de eventos. Gracias por la atención.
gracias a los participantes y la abogada Karina Figueroa. En estos momentos les vamos a enviar las encuestas a través del chat de Zoom, donde podrán descargar las diapositivas de la exposición. Que para las personas en presencial, las encuestas de calificación de la exposición se les van a dar con un código QR, y una vez escaneado el código QR van a poder descargar las diapositivas. Y también comentarles que todos los videos de las capacitaciones de Sonarte Capacita están subidos al canal de YouTube. La escuela registrarse, si lo pueden buscar. Bueno, eso sería todo. Entonces vamos a pasar con QR de la